Bueno, chicos, continuamos con la clase. Vamos a hablar ahora del cambio climático, vamos a hablar de la relación con el efecto invernadero, el calentamiento global y los gases del efecto invernadero. Primero vamos a hablar del efecto invernadero en sí. Hablamos que es el calentamiento de la baja troposfera, y esto se da netamente porque los gases del efecto invernadero, conocido como los GEI, que acá los tenemos, el dióxido de carbono, hablamos del metano, del CFC, hablamos de lo que son el dióxido de nitrógeno, entre otros, que vienen a ser componentes de los gases del efecto invernadero, vienen a retenerse, vienen a encontrarse por debajo de la troposfera, y esto impide de que el calor sea retornado hacia el espacio externo. ¿A qué me refiero con ello? Primero, nosotros nos imaginamos de que el Sol va a generar radiación, que es lo normal. Entonces, la Tierra es un cuerpo que viene a absorber y liberar energía. Cuando la radiación ingresa, atraviesa esta capa que tú ves acá, que es la capa de ozono, y la cual le sirve para poder filtrar toda la radiación que yo te mencioné en el video anterior. Entonces, en cierto tiempo, la Tierra al momento de absorber esta radiación, lo que va a intentar es liberarla. Pero, ¿qué va a pasar acá? Por los diferentes gases que se dan por nuestras actividades antropogénicas, caso del dióxido de carbono, entre otros, por la actividad industrial, por la quema de combustibles, hidrocarburos, por la ganadería, entre otros, todos estos gases van a ser liberados a nuestra atmósfera y van a formarte como una capa de gases. Entonces, acá también lo que se va a tratar es de qué, de todo este calor que la Tierra ha podido absorber, toda esta radiación, va a tratar de refractarla, va a tratar sobre todo de que sea liberada hacia el espacio sideral. Pero cuando se viene a topar con esta capa de gases que yo te mencioné, de haze, no va a poder liberar toda la radiación, caso por ejemplo de los rayos infrarrojos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a topar con esta capa, y al final de cuentas, en vez de salir, va a comenzar a rebotar y a rebotar y a rebotar, a refractarse, en las primeras capas atmosféricas. Entonces, con esto va a aumentar la sensación térmica y por ende va a aumentar el calor. Y acá ya hablamos del calentamiento global. Es el aumento gradual de la temperatura del planeta causada por la excesiva concentración de los gases GEI, los cuales impiden la pérdida de radiación infrarroja que genera el planeta. Y por todo esto se genera el cambio climático, que es el cambio de las características del clima atribuidas de manera directa o indirecta a las actividades de nosotros como seres humanos. Ahora, los GEIs que tú conoces acá, los estamos viendo, es el CO2, el metano, el CFC y el dióxido de nitrógeno. Acá hablamos de que el CO2 viene a tener una fuente emisora dentro de los combustibles, se da a partir de la deforestación, de la producción de cemento, entre otros. La vida promedio de esta es sumamente larga, es de 500 años. Cuando hablamos del metano, acá, por ejemplo, ves unas imágenes muy particulares que vienen en sí a tener su fuente emisora a partir de lo que es el ganado. La digestión en sí del ganado se da a partir de la ganadería, agricultura, agricultura, tratamiento de aguas residuales, combustibles, distribución de gases, de petróleo, cultivos de arroz, descomposición de residuos urbanos. Acuérdate que por medio de la fermentación entérica, el ganado viene a liberar metano. El metano es un gas que se da a nivel intestinal y en mayor cantidad del ganado. La vida media de esta viene a ser de 10 años. El CFC, los clorofluorocarbonados, se dan de manera industrial mediante la producción química de refrigerantes, aerosoles, productos de limpieza, de climatización, a nivel de producción de elementos electrónicos,
metalúrgicos, entre otros. Acá hablamos de los sprays, hablamos del aire acondicionado, de las estufas, de los refrigerantes, toda máquina que tenga motor utiliza refrigerante. Con ello hablamos de la liberación de CFC. Es muy variable el tiempo que este viene a permanecer en la atmósfera, varía desde los 60 años hasta los 400 años. Y también hablamos del dióxido de nitrógeno, que la fuente emisora se da a partir de los fertilizantes, combustibles, aguas con nitratos, nitritos, relacionado también en parte a la combustión de la biomasa, agricultura también muy relacionada, tratamiento de aguas residuales, y su vida promedio viene a ser de 150 años. Todos estos gases vienen a limitarnos de cierta manera. Entonces, nosotros acá vamos a hablar de qué consecuencias se dan a partir del calentamiento global. Primero, a nivel del clima en sí, de que genera el aumento de la temperatura media anual de la Tierra a nivel de los ecosistemas, porque produce el deshielo de los casquetes polares y de los glaciares, aumenta el incremento del nivel del mar. Hablamos también de la alteración de las precipitaciones. En muchos de los casos, las precipitaciones se dan en mayor intensidad, y también nos hace que perdamos parte de la flora y fauna y hábitats que nosotros tenemos en nuestro medio. Acá vemos una gráfica con las variaciones de la temperatura de la Tierra durante los últimos años. Estamos incrementando en vez de decrecer. Y acá hablamos de las acciones internacionales frente al cambio climático que hemos venido desarrollando. Para esto tenemos que entender que primero tenemos la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que fue desarrollada en el año 92 y se aprueba en la primera cumbre de la Tierra de Río de Janeiro como primer paso para afrontar el problema del cambio climático. Muchos países habían rectificado esto, y la idea es que se establezca, o mejor dicho, el objetivo es de que se disminuyan las concentraciones de GEI atmosférico, de tal manera de que no pueda limitarnos a nosotros en las actividades cotidianas y antropogénicas que generamos, porque si no sería sumamente peligroso para nosotros. Y bueno, como un órgano supremo de este acuerdo, hablamos de las COPs, que vienen a ser las reuniones que se dan anuales, que toman este nombre de COP, Conferencia de las Partes, y según eso se van estableciendo acuerdos por años y años para ver cómo nosotros estamos contribuyendo a, a accionar frente a este cambio climático. Acá tenemos una pequeña línea de tiempo. De hecho, estamos viendo que se da desde el año 1979 hasta casi el actual 2019, y en el año 79 se da la primera conferencia mundial sobre el clima. Esto vendría a ser un antecedente a este tipo de acciones frente al cambio climático. En el año 87 se da el Protocolo de Montreal, el cual se establece que se necesita proteger la capa de ozono. En el año 92, como estábamos hablando acá, se aprueba la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En el año 94 ya entra en vigencia esta CNMUCC y se da el primer COP a partir del siguiente año, o sea, en el año 95. El COP1, donde mediante el mandato de Berlín, acá hablamos de que se inicia una negociación para tener algún tipo de compromisos más firmes al momento de reducir los gases del efecto invernadero. En el año 97 se da el COP3 y se viene a aprobar el protocolo de Kioto, el cual menciona de que se tienen que ir reduciendo los gases del efecto invernadero. Ahora, acá hay algo particular. Se supone de que se tendría que ir bajando esta cantidad de gases y esta frecuencia dentro de un cierto periodo. Acá, por ejemplo, el primer periodo se da del año 2008 al 2012, por el cual ese protocolo de Kioto hasta el año 2012 no se viene a cumplir por todos los países, no viene a cumplirse con el objetivo. Y para ello, más adelante se da la segunda vigencia, por así decirlo, del protocolo de Kioto desde el año 2013 y termina este año, el 2020. Ahora, hablamos del año 2008, que
Acá justamente te estaba mencionando que es el primer periodo del Protocolo de Kioto, el cual se inicia del año 2008 hasta el 2012. Acá se ratifican muchos países, a excepción de Estados Unidos. En el año 2012, en el COP18, ya la conferencia de las partes 18 que se da en Doha, se establece el segundo periodo del Protocolo de Kioto que se da hasta este año. Y también se da una nueva hoja de ruta para un acuerdo mundial para la reducción de las emisiones después del año 2020 y que va a ser adoptado en el COP21 se da en París. Luego hablamos del COP20 que se da acá en Lima, es el llamado de Lima para la acción climática en el cual se encamina el proceso hacia el acuerdo global suscrito en París. Por primera vez se logró de que todos los países se comprometieran a bajar y a reducir los gases del efecto invernadero. En el COP21 que se da en París, se mantiene el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y también se da el compromiso de los países eh, de, a contribuir cada 5 años con la reducción de gases del efecto invernadero y también a dar una rendición de cuentas cada periodo. Y por último, el COP25 que se dio en Chile en el año 2019, que toma como el nombre Tiempo de Actuar, que todos los países aumenten sus compromisos para limitar el calentamiento global. Acá, dentro del primer acuerdo universal de lucha frente al cambio climático, que es en sí por el Acuerdo de París, tiene como objetivo mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados. Este acuerdo es legalmente vinculante porque te dice que la decisión que lo acompaña ni los objetivos nacionales, te dice, pero que es un acuerdo legalmente vinculante, pero no la decisión que lo acompaña de los objetivos nacionales de la reducción de emisiones. Ahora, hablamos también de que todos esos acuerdos y toda esta manifestación de gases dentro de estos 5 años se van a rendir cuentas, por así decirlo, cada 5 años, viendo si se ha bajado la temperatura o se ha mantenido por debajo de los 2 grados centígrados. Acá también te menciona que el acuerdo fija que los países desarrollados deben contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los estados de desarrollo. El acuerdo identifica la necesidad de poner en marcha lo que se ha llamado el mecanismo de las pérdidas y daños asociados a los efectos del cambio climático. Ahora te invito a que puedas leer tú todo el material que hemos visto. Y si en caso tienes algunas dudas, en algunos minutos nos conectamos al chat para poder conversar con ustedes y poder satisfacer algunas necesidades que ustedes tengan, ¿no? Como por ejemplo preguntas, como por ejemplo poder conversar sobre el tema. Y luego te invito a que tú puedas leer la actividad número 3 acompañada de los videos para que puedas desarrollarlos con tu equipo.